Hola, soy Grisel Vargas, directora de capacitación de Reinventa. En esta plática, junto con mi socio David Cárdenas, hablamos de lo que es el cambio, de los niveles de cambio y de los ejes del cambio. Agradecemos a Triskel por la invitación y esperamos la encuentres de utilidad. ¿No? Ocurre algo fuera de ti y en ese momento hay una alteración. Y recuerda que cuando hablamos de estímulos externos estamos hablando de que aquello que te estimula a nivel externo son cosas, personas o situaciones. Ahorita cuando hablamos de la pandemia es una situación que está alterando tu estado normal o tu status quo. Y esto evidentemente empieza a estimular tu cerebro, ¿no? Y aquí hablamos específicamente de la parte de recordar o de imaginar y empiezas a echar a andar el cerebro acá arriba y estos estados alterados te llevan a colocarte en una posición de pensamiento y de emoción bien interesante y bien particular. Aquí vuelvo a recalcarlo, genuinamente estamos prácticamente todo el tiempo en estados alterados cuando hablamos de cambio. Todo el tiempo estamos desequilibrándonos, vamos, hasta para caminar te tienes que desequilibrar, tienes que aventar el cuerpo hacia adelante para dar el primer paso. Y en ese momento empezamos a alterarnos, ¿no? Y un punto interesante cuando hablamos de cambio es entender este elemento de alteración del estado normal en el que tú estás habitualmente. Con el cambio viene el aprendizaje. Y aquí es como que fue primero, ¿no? El huevo o la gallina. ¿Cambiamos para aprender o aprendemos porque cambiamos? Pero es como este ciclo que nosotros vamos teniendo, en el que se nos requiere de aprender algo nuevo o tenemos esta cosa que vive dentro de nosotros de querer ser mejores, de querer estar mejor, de querer vivir mejor. Y en el momento en el que nosotros aprendemos algo, en el momento en el que nosotros nos damos la oportunidad de ver las cosas distintas, de cuestionarnos nuestra realidad, de cuestionarnos lo que estamos pensando, es cuando viene esta parte de aprendizaje. Y yo creo que es algo maravilloso y que nos permite resignificar de una manera increíble. Porque es esta parte de cómo nosotros realmente podemos aprender y podemos crecer. Y entonces es empezar a cargar de significado esta palabra cambio que nos permita aprender y que nos permita desarrollarnos. Esto es bien interesante porque cuando hablamos de la parte de aprendizaje dentro de cambio, es evidente que algo sucede a nivel cerebral. Lo que vamos haciendo es que vamos construyendo nuevos hábitos, dejamos quizás ciertos hábitos y generamos nuevos. A nivel interno, entonces, la neurona con sus axones, las dendritas se juntan, empiezan a recubrirse y se empieza a fortalecer un nuevo aprendizaje, un nuevo camino. Y es maravilloso porque en términos del cuerpo, biológicamente, acá adentro, tienes múltiples caminos que han venido forjando lo que tú has sido como persona de tu vida. Entonces, tú eres protogene de los cambios que has venido tú viviendo a lo largo de todos estos años que te han llevado a este concepto nuevo de aprendizaje. Y también entender que el cambio es ambivalencia. Es Uh -huh. esta es como que esta lucha interna que tenemos de sí quiero cambiar, sí, en mi caso es mentalmente entiendo todos estos beneficios del cambio, porque lo has leído, porque sabes que necesitas cambiar, pero también es esta lucha que a veces tenemos en nuestro cuerpo de decir, de verdad, no se pueden quedar las cosas estables por un momento, no puedo quedarme aquí un ratito más, si se siente tan cómodo, si se siente tan bien, y entonces es como esta ambivalencia entre no querer cambiar, pero tener que cambiar, y desear cambiar, pero que nos cueste trabajo cambiar. Pero también la idea es aprender a disfrutar esto, ¿no? Aprender a disfrutar esta lucha interna, porque en esta lucha interna, entre este estire y afloje que hacemos, realmente es cuando nos volvemos más creativos, cuando empezamos a expandir este mundo de soluciones. Es interesante porque esta ambivalencia nos va a acompañar siempre, ¿eh? Generalmente lo que hacemos cuando hablamos de ambivalencia, la emoción que hacemos es miedo. Y hemos escuchado muchísimo acerca de hablar del miedo al cambio. Gris acaba de comentar de cómo mejor abrazas el cambio, pero cuando hablamos de miedo, el ser humano actúa de diversas maneras. Las más comunes son o ataca, es decir, critica o va sobre aquello que va en contra de lo que tenía como preestablecido, se paraliza, se queda totalmente estático y dice, no sé qué está pasando, o huye. Acá es interesante, cuando hemos hablado de la pandemia, he tenido muchísimos casos de gente que empieza, bueno, hasta la fecha hay gente que todavía no cree lo que está sucediendo. El miedo lo ha llevado a cuestionar inclusive la existencia del COVID-19. Hay gente que de plano se fue a encerrar a casa y se
aisló completamente del mundo. Y hay gente que hasta el momento no ha sabido qué hacer. Y platicando un poco antes de entrar a la conversación con ustedes, Ceci nos platicaba que en su trabajo pues ya están recibiendo gente que se está presentando con cuadros de depresión, de ansiedad, de estrés. Esta ambivalencia del cambio siempre va a estar presente, de tal forma que es bien valioso que tú reconozcas que existe una alteración, qué aprendizaje hay en esa alteración que yo estoy viviendo y este vivir ambivalentemente, cómo lo estoy viviendo dentro de mí, en qué estado me está colocando y cómo voy a moverme una vez que reconozca este estado que yo traigo, ¿no? Y lo más importante es que tú puedas reflexionar acerca de qué significado tú le estás dando al cambio. Uh -huh. Y no hay significados buenos ni significados malos, sino si ese significado que tú le das te está llevando a alcanzar un propósito que tú tengas, te está llevando a estar bien con tu pareja, bien en tu relación de trabajo, bien en tu vida, pues adelante. Si el significado que le estás dando no está contribuyendo de manera positiva a lo que tú quieres en cualquier ámbito de tu vida, pues ahí es cuando de repente es valioso voltear a ver y decir, ¿cómo yo puedo ver esto de diferente manera? ¿Cómo yo lo puedo pensar de manera distinta? ¿Cómo yo lo puedo sentir de manera distinta para que contribuya, para que haga más fácil este camino? Haciendo la metáfora con el título de Aprender a navegar, cómo yo puedo, por qué caminos puedo seguir, de qué herramientas me puedo echar, de qué equipo de personas yo puedo sumar para poder navegar mejor. De cualquier forma vamos a navegar, esta es una realidad. Y de cualquier forma nos estamos moviendo y vamos a llegar a un lugar. Aquí la idea es enriquecer estos significados para que el proceso lo llevemos de la manera más tranquila para nosotros, de la manera en que para nosotros represente el llenarnos y represente el aprendizaje y que al lugar al que lleguemos sea un lugar que nosotros queramos o que esté cercano a lo que nosotros queramos y que no haya sido donde la vida nos botó, donde la marea nos dejó y donde por casualidad estuvimos ahí. Aquí nos gustaría nosotros platicar de los niveles del cambio. Hay muchos modelos cuando hablamos de cambio, ya sea terapéuticos o ya sea cuando estamos hablando de procesos de coaching. Aquí nosotros elegimos la parte de niveles de cambio como un modelo que representa la parte de lo que es un proceso. Y nos gustaría irte explicándolo. Cuando hablamos de cambio cero, y como ya lo comentamos, está relacionado con el aprendizaje, es como este staff, es como estos hábitos que nosotros tenemos, como esta repetición que nosotros vamos haciendo, es cuando nosotros ya encontramos esta estabilidad y incluso podemos hacer las cosas por hábito, ¿no? Si estás encerrado, recuerda cuando antes manejabas y de repente por hábito llegabas de la casa al trabajo, a veces ni cuenta te dabas. Era tan repetitivo lo que tú estabas haciendo, incluso podías estar pensando en otras cosas, incluso podías estar analizando otras cosas si lo hacías. Es cuando sabemos que nosotros estamos en una situación de aprendizaje cero o de cambio cero, cuando estamos manteniendo esta inercia. Lo curioso es que a lo mejor hay estos hábitos y esta repetición y esta inercia que nos va bien y que estamos muy cómodos. Quizá en la parte de la cosquillita de empezar a cambiar es cuando en esta inercia empezamos a generar estados distintos. Es interesante esto porque cuando hablamos de cambio cero, el modelo es de Gregory Bateson, para que tengan la referencia bibliográfica. Él comenta que cuando estamos en el nivel cero, genuinamente no hay nada. No hay nada en términos de movimiento, pero ocurre algo dentro de ti. Es cuando lo típico que sucede, que has escuchado seguramente o lo has vivido, lo has hecho tú, abres los ojos, 5 de la mañana, te levantas, desayunas, dejas a los hijos a la escuela, vas al trabajo, regresas, te sientas, ves la televisión, te pones a cenar, vuelves a dormir y se repite, y se repite, y se repite. Llega un punto en donde empiezas a elaborar dentro de ti frustración, porque sientes que estás manteniéndote limitado. No sabes a ciencia cierta qué ocurre, pero hay algo dentro de ti que te hace notar que estás viviendo un ejercicio como tipo loop, repetitivo, repetitivo, repetitivo. Esto es bien interesante porque cuando notas y te das cuenta, es cuando podemos genuinamente decir que estamos en el nivel de cambio cero, ¿no? Es, digamos, la manera más fácil de reconocerlo. Y en este a lo mejor empiezas a querer algo más, empiezas a decir, oye, pero podría ser distinto, o ya no me estoy sintiendo tan cómodo como lo estoy viviendo. Y es aquí donde viene el aprendizaje uno o cambio uno, donde hablamos de cambio incremental. Vamos a tratar de ponerte varios ejemplos para que te puedas relacionar.
En cambio cero es, te dedicas a las ventas y estás vendiendo y siempre te ha ido bien y todo está de maravilla. Pero de repente dices, híjole, la verdad es que necesito más dinero, la verdad es que ya me interesó el bono. Entonces el aprendizaje 1 o cambio 1 es este cambio incremental. Es hacer más de lo que yo ya estaba acostumbrado a hacer. Entonces, si estaba acostumbrado hablando de ventas a pararme y a contactar 10 clientes, pues ahora me voy a levantar y voy a contactar a 15 para tratar de vender más. O si estoy hablando de la parte de salud, si estaba acostumbrada a hacer media hora en la caminadora y ya vi que eso no me está funcionando, pues ahora no voy a hacer media hora, voy a hacer 45 minutos. Es empezar a estirar y expandir estos comportamientos, hacer más de lo mismo. Y esto nos lleva a generar también estados distintos. El primero de ellos que viene a la mente es que tu estado que elaboras es que eres más flexible, te das el permiso de darte cuenta de que si haces más, empiezas a obtener más de aquello que tú quieres. Al revés pasa exactamente igual. Si dejo de hacer, si hago menos, también empiezo a obtener lo que yo quiero. El aprendizaje 1, cambio 1, lo interesante es que es incremental. No hay un movimiento hacia arriba o hacia abajo, es un movimiento más bien lateral, en donde lo interesante es que empiezas a agarrar más confianza. Esto que comparte Grisel es bien interesante, ¿no? Ahora que la gente está encerrada, varios compañeros, amigos me han dicho, empecé a hacer más ejercicio y me siento muy bien. Antes, por diferentes circunstancias, solamente podía hacer 15 minutos, 10 minutos en casa antes de salir a trabajar. Ahora, el estar encerrado me ha permitido hacer una rutina completa. Pongo en Netflix y pongo una serie de ejercicios y ahora en vez de hacer 15, estoy haciendo 45 y me siento muy bien. Por lo tanto, elaboras mucha emoción, elaboras mucho deseo, elaboras mucho gusto, sientes que estás avanzando. Sin embargo, lo interesante del cambio, insisto, es que es incremental. Estás haciendo más de lo mismo. Y cuando hacemos más de lo mismo, pues esto tiene un tope, ¿no? Tiene un límite en cuanto a energía física, en cuanto a recursos externos, en cuanto a tiempo incluso. Y es cuando aparece el aprendizaje 2 o cambio 2, que aquí viene el cambio discontinuo. Siguiendo en el ejemplo del ejercicio, oye, yo ya me estoy matando a 45 minutos, estoy tomando muchísima agua, estoy comiendo menos grasa, estoy tomando más verduras y como que yo me imaginaría ver este cambio radical en mi cuerpo o sentirme completamente de manera distinta y la verdad es que no es así. ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo mal? Y entonces aquí es cuando empezamos a desarrollar nuevos comportamientos o nuevas habilidades. Entonces te das cuenta que a lo mejor no tenías que estar 30 minutos en la caminadora, a lo mejor haz menos tiempo, 15 minutos, pero de entrenamiento funcional. O a lo mejor te das cuenta que no es nada más comer menos grasas y comer más verduras, sino saber cuál es tu tipo de cuerpo y todas estas nuevas tecnologías que ahora existen. Hablando de ejemplos laborales es lo mismo. Oye, yo ya contacté a 15 clientes, a 20 clientes y pues ya no me da la vida, ¿verdad? Que no estoy dando los resultados que yo quiero. Si bien estoy avanzando, no estoy logrando lo que yo quiero. El cambio discontinuo es de, bueno, entonces, ¿por qué no volteo a ver las redes sociales? ¿Por qué no volteo a ver todas estas nuevas formas de hacer negocios de networking, todos estos espacios? Y es cuando yo empiezo a desarrollar nuevas habilidades. En cuestiones personales es exactamente igual. Pues me encerraron, entre comillas, me encerraron con mi pareja, ¿no? Y ya no lo tolero, ya no la tolero, ya no lo quiero ver ni en pintura. ¿Cuál es el aprendizaje 1? Pues vamos a hacer algo distinto, ¿no? O sea, vamos a tratar de separarnos por la mañana y comer juntos, cambio incremental. Ya no nos está funcionando. ¿Cuál sería el cambio discontinuo? Bueno, pues vamos a meternos a un webinar, vamos a tratar de generar nuevos acuerdos, vamos a empezar a comunicarnos de manera distinta. Aquí es donde nosotros empezamos a desarrollar nuevas habilidades y a desarrollar nuevos comportamientos. Y lo maravilloso de este aprendizaje 2 y este cambio 2 es que también nos pone en otros estados. El primero de ellos es que empiezas a hacer más creatividad. Cuando ya las opciones que tú ves no dan para lo que tú quieres, en ese momento empiezas a entrar en espacios creativos, empiezas a empujar tu cerebro a desarrollar más innovación y por lo tanto empiezas a mirar posibilidades que quizás antes no mirabas. Esto es lo interesante del aprendizaje o cambio 2. Cómo yo incorporo nuevos comportamientos, cómo incorporo nuevas cosas. Esto que estamos viviendo es nuevo para muchos. El estar haciendo estos coloquios es estar incorporando nuevas actividades que antes yo no hacía.
porque antes igual y me leía el libro, antes platicaba con los amigos, hacía más de lo mismo. Me siento presionado, voy a ver más a mi terapeuta. En vez de darle una sesión a la semana, le voy a dar 2 sesiones a la semana, pero es hacer más de lo mismo. Viene este ejercicio del coronavirus y en ese momento tenemos que buscar posibilidades nuevas y distintas y empezar a desarrollar nuevos comportamientos. Te puede maravillar cuánta gente me ha dicho que de no tener idea de cómo utilizar la tecnología, ahora tiene mucho más manejo del uso de la tecnología. Bueno, no quisiera hablar de mis hijos, de nuestros hijos, porque cuando empezamos le decía a mi hija, oye, ¿y aquí cómo es? Por favor, ¿me ayudas? Entonces llegaba y me decían, papá, es así, 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 así. Y en ese momento ya empezaba yo a entenderlo. Pero finalmente adquirí este nuevo bagaje de habilidad que me llevó a generar un comportamiento distinto, sobre todo más en el ámbito de ser más creativo. El cambio 2 yo lo relaciono mucho con el adquirir nuevos comportamientos. Y con estos nuevos comportamientos viene el aprendizaje 3 o el cambio 3, que es el cambio evolutivo, que es ahí donde yo empiezo a cambiar de identidad. Y cuando lo que yo pienso de mí se vuelve relevante. Cuando me empiezo a cuestionar la realidad y digo, híjole, ¿cómo no lo había visto antes? ¿Cómo no se me había ocurrido antes que esto podía funcionar? Y entonces empieza como que esta inquietud de, no puedo creer que había estado viviendo de la forma en la que había estado viviendo. Y entonces empiezo a cambiar lo que yo pienso de mí. Y entonces en este cambio, siguiendo con los ejemplos, pues ya pasé de no hacer ejercicio, empecé a hacer más ejercicio, empecé a cambiar la forma en la que entreno, empecé a cambiar la forma en la que como, hasta que entonces me empiezo a relacionar con, yo creo que yo sí soy una persona saludable. Yo ya me estoy considerando una persona que cuida su salud. Empiezo a pensar la comida, empiezo a pensar el ejercicio, incluso empiezo a pensar mi cuerpo de una manera distinta. Ahí es cuando empiezo a generar esta parte de identidad. En la cuestión del trabajo es exactamente lo mismo. Pasamos de contactar más clientes a buscar en redes sociales, a que diga, híjole, es que el mundo es esto, el mundo es relacionarnos, el mundo es vender, y yo estoy hecho para este mundo y yo estoy navegando súper feliz en este mundo. En la cuestión de pareja es exactamente lo mismo. Es bueno, cuando llegamos a este aprendizaje 3, es de, bueno, con la concepción que yo tenía de lo que era una pareja, pues por supuesto que me iba a ir muy mal. Pero ahora con la concepción que yo tengo, con lo que yo pienso, con lo que yo pienso de mí cuando estoy en pareja, entonces ahora es que puedo actuar de maneras distintas. Pero el cambio 3 se llama un cambio evolutivo por eso, porque es cuando me doy el permiso de cuestionarme el yo. Y sobre todo cuando me doy cuenta de que no soy un producto terminado, de que soy este proceso de aprendizaje que le va sumando cosas todos los días y que le va sumando significados y que con esos significados empieza a construir nueva realidad. Y eso también está increíble, pues porque pasamos de estos estados creativos a estados que están muchísimo más llenos de recursos. Y aquí es donde creo que existe la verdadera magia del reencuadre, donde genuinamente tus marcos se modificaron, ya no son los mismos. Antes miraba, siguiendo el hilo del ejemplo, es tengo que hacer ejercicio. Esto me siento cansado, me como pancito en la noche, en la mañana, en la madrugada, a todas horas, esto no está bien. Y me forzo a empezar a modificarme. Y voy en los niveles de cambio. El cambio 3 a mí me gusta mucho porque es cuando entras o empiezas a hacer asombro y te impresionas de ti. Por esto lo interesante de que tu yo se vuelve bien relevante. Y entonces miras a tu yo del pasado y dices, caray, ¿cómo es que yo me aventaba 7 piezas de pan en un día? Y sin embargo lo hacía. Ahora en este momento, en este nivel de aprendizaje, en donde estoy ya viviendo un nivel de evolución, me redescubro y entonces sí tengo un set como mucho más rico de significados que me permiten revalorarme y, por supuesto, darme como un nivel de estima mucho más grande. A mí me gusta mucho esta parte del cambio 3. Y cuando nosotros empezamos a poder mantener este cambio, viene el cambio 4, que es ahí es donde viene la revolución, ¿no? Y es cuando alteramos la forma en la que vivimos. Ya no solo somos nosotros, ya también es nuestro entorno. Ya no solo importa lo que nosotros estamos haciendo, también lo queremos compartir para cambiar nuestro entorno. O cuidamos los entornos en los que nos estamos desarrollando. O es cuando curiosamente pasa esto de que cambias tú y empieza a cambiar todo el universo y ya te estás relacionando con personas distintas, estás buscando información distinta, y es cuando realmente se altera la forma en la que tú vives. Y algo interesante de estos niveles de cambio es que cuando lo vemos como este proceso y llegamos al cambio 4,
Entonces no podemos hablar de una recaída, porque si yo ya cambié mi identidad, si yo ya cambié lo que pienso, si yo ya cambié mi entorno, y está todo este sistema integrado que va a mantener el nuevo cambio. Y por supuesto que con este nuevo cambio volvamos a volver a iniciar, ¿no? Porque está en los humanos, desde como nosotros concebimos el mundo, está el siempre querer seguir adelante y siempre querer enfrentar los retos y el siempre querer seguir en esta parte de la autorrealización. Pero en este nivel 4, ¿cómo sabemos cuando nosotros hemos alcanzado este nivel? Cuando tú generas estos estados fabulosos e increíbles. Aquí yo agregaría también que es cuando te vuelves un total apasionado. Hablar de cambio revolucionario es, siguiendo el hilo del ejemplo del ejercicio, te reúnes ya con gente fitness, por poner el ejemplo. Empecé a correr, ahora ya corro maratones y estoy inscrito a un club de maratones, de maratonistas. Me relaciono con gente, mi mundo se vuelve los maratones. Mi mundo se vuelve comer saludable. Ya no miro otras opciones más que esas. Y aquí lo interesante es que en el cambio 4 es cuando te atreves a cuestionar si puedo cambiar el cambio. Te atreves a explorar más posibilidades. Y lo que comparte Grisel es súper valioso porque ya no hay posibilidad de regresar a lo que antes tú eras. Tradicionalmente hemos escuchado mucho de mucha gente que dice, intento esto, desde la palabra intento me hace a mí un poco de cortocircuito, o lo haces o no, desde mi perspectiva, pero mucha gente dice, sí, es que intenté dejar de comer demasiado, pero pues no pude, las quesadillas es lo mío y los tacos de asada me vuelven loco. Sí, lo probé unos 2, 3 meses, pero pues resulta que esto no es para mí. En realidad te quedaste en otro nivel más abajo, no llegaste al nivel genuino de cambio 3 y cambio 4. Hubo cambio, sin embargo, simplemente quizás solamente fue de ciertos comportamientos. Cambio 4 es bien revolucionario porque entonces alteras genuinamente tu forma de vivir. Aquí lo que quiero agregar es que estamos viviendo por estímulos externos, muchos en este nivel de cambio. La mal llamada también para mí nueva normalidad, cuando regresemos a la nueva normalidad, estaremos viviendo formas de vida que antes no teníamos. El cómo estemos nosotros interpretando eso y cómo lo metamos a nuestro bagaje de herramientas va a ser bien interesante. Si hay gente que se queda en el nivel 0 o 1, les puedo asegurar que podrán estar elaborando mucha frustración, elaborando mucho estrés, porque no sabrán cómo estar manejando esto. Aquellos que lleguen a niveles un poco más profundos, como el cambio de las creencias, el reencuadre que tú tengas de tus ideas y que empieces a vivir y a aceptar esta nueva realidad, en el darte cuenta de que quizás antes sí llegaba, abrazaba y besaba a todos porque así era yo, y tocaba a todos porque así era yo, y de repente me meto mucho en este rollo de la sana distancia, y ahora en adelante digo, sí, está bien amigo, pero te abrazo con el corazón y pongo mi mano acá, pero por favor a 2,5 metros de mí, y empiezas a vivir ese estilo de vida, resulta que estás genuinamente viviendo un cambio revolucionario. Y como todo en la vida también habrá gente que le encante eso y habrá gente que no le encante. Yo siempre digo que hay gente que le encanta mucho nuestra vida. Y entonces podemos llegar a... ¿Cómo se está haciendo coloquios? Bueno, a ver si sirve, porque hay mucha gente que esto no le interesa en realidad. Oye, Daniel, y pues, ¿cómo que, qué estás haciendo ahora ya en Monterrey? Ah, sí, y sí te está comprando, porque pues la gente, lo tradicional de la gente es cara a cara, ¿no? Yo creo que esto de los cursos ya no funciona tanto a distancia, yo no compro esa historia. Y hay gente que se queda ahí. Cuando empieza a observar que hay otros, o vemos otros, que empezamos a movernos en niveles distintos, generalmente es la primera gente que sigue escéptica al proceso. Como hoy en esta nueva realidad que tenemos, hay gente que aún está escéptica en el proceso. Basta con que mires los datos cotidianos de todos los días para que entonces te des cuenta que quizás irte a trepar a Chipinque, aunque esté cerrado y no te dejen pasar, pues no es lo más sano, ¿no? Que puedes tú hacer. Quizás valdría la pena estar pensando genuinamente qué yo estoy o a qué le estoy dando significado, que todavía sigo insistiendo en que tengo que salir y me tengo que quedar cuando todos los signos y variables me dicen debes permanecer todavía en casa. Estos son los elementos interesantes cuando hablamos de por qué nivel te mueves de cambio, ¿no? Y entender y recordar que el cambio es un proceso. ¿Y hacia dónde te vas a mover? Hacia donde tú te vayas, hacia donde tú te quieras mover. Esto es una decisión tuya. Y cuando estemos hablando de cómo operar estos niveles del cambio, aquí te vamos a platicar o vamos a pasar al tema de los ejes del cambio. Cuando hablamos de los ejes del cambio, este es un modelo que hizo Michael Hall con Michel Duval
Y de lo que habla son como 4 polaridades, manejarlo como en 4 polaridades, y son estados mente-cuerpo que van a gobernar el proceso de cómo la gente psicológicamente sana cambia. Y cuando nosotros estamos hablando aquí, lo que te vamos a hablar es algo de lo que se platica en la PNL, que son de metaprogramas. Cada eje que nosotros te vamos a platicar es un metaprograma. ¿Qué es un metaprograma? Es un patrón de pensamiento que determina el qué y el cómo un cliente está pensando y está coloreando su mundo. Es esta forma que yo tengo de elegir, cómo elijo pensar, ¿no? Yo elijo ver todas las opciones, algo muy sencillo, ¿no? Servimos lo que escuchamos. Llenamos un vaso de agua a la mitad. Entonces, habrá personas que elijan ver el vaso medio lleno. Eso es un metaprograma, cómo yo elijo ver algo. O habrá personas que lo elijan ver medio vacío. Ese es otro metaprograma. Hablando de metaprogramas, ningún metaprograma es bueno ni malo. Eso depende del contexto, de qué tanto, aquí lo que nosotros nos preguntamos es si te conviene pensar que el vaso está medio lleno o si te conviene pensar que el vaso está medio vacío. ¿Y eso qué lo va a dictar? La situación a la que tú te enfrentes. Algo padre de ver la parte de metaprogramas es que cada aspecto de tu vida requiere un nivel distinto de entendimiento tuyo. Y entonces, el ver los metaprogramas, la idea es poder flexibilizar. No es decir, esto está bien y esto está mal, sino es poder pensar, soy mucho más de lo que estoy pensando de esta situación. Y si no me conviene como lo estoy pensando, como lo estoy sintiendo, lo puedo pensar y lo puedo sentir de manera diferente para obtener un mejor resultado. Y así es cuando hablamos de los metaprogramas o de los ejes del cambio. Y te los vamos a ir platicando y te vamos a invitar a que puedas ir haciendo un ejercicio. El primer eje del cambio que nosotros vemos es la motivación. ¿Y cómo sabemos que estamos en este eje del cambio? Es cuando nos sentimos listos porque tenemos esta visión. O sea, sabemos exactamente a dónde queremos ir. Y aquí, si nos vamos con todo el continuo del metaprograma, pues pueden ser dos cosas, ¿no? Hay personas que saben exactamente qué es lo que no quieren en su vida. Yo, pase lo que pase, no quiero volver a pasar hambre, no quiero volver a pasar carencias, yo no quiero esto. Pero también es interesante entender hacia dónde quieres. O sea, está bien que no quieras pasar carencias y que no quieras pasar hambre, pero que si quieres. Hablando de los ejemplos que tratábamos, está bien que no quieras ser gordo, que no quieras tener tu pancita, que no te quieras sentir pesada, claro, pero ¿qué quieres? O sea, también es bueno y también puedes colorear esta forma de ver la vida sabiendo, ya sabes lo que no quieres, pero qué es a lo que, no, a lo que sí quieres. Al revés, ¿no? Hay personas que saben exactamente dónde quieren estar, pero también vale la pena saber de qué te estás alejando para que puedas comprender el camino. Aquí me gustaría, si me lo permites, Gris, y para los que nos están escuchando, vamos a hacer este ejercicio, creo que para que tengas un mejor entendimiento de esto de los ejes. Ya hablamos de los niveles, ahora la pregunta es, bueno, ¿y cómo me muevo en estos niveles, David? Para esto son los ejes del cambio, y si tienes ahí a la mano pluma y papel, me encantaría que pudieras escribir un cambio significativo que te haya pasado en la vida. Positivo, por favor, positivo. Vámonos al mundo, a la parte alegre de nuestra vida. No quiero que empieces a escribir cosas que no me, cuando se murió mi pareja, cuando me divorcié, eso no, no lo vamos a tocar ahorita, sino quisiera que escribieras un cambio positivo trascendental en tu vida. Si no lo quieres escribir, piénsalo al menos, por favor, aunque la invitación es a que lo escribas. Repito, la invitación es a que construyas y escribas un cambio positivo que te haya pasado en tu vida. Ojo, cambio genuino, donde ya no hubo marcha atrás, donde ya no regresaste a lo anterior. Estamos hablando de, si es lo que acabamos de mirar, de un cambio nivel 3 o nivel 4. El nacimiento de un hijo, me casé y sigo casada o sigo casado hasta el momento. ¿Qué cambio significativo ha ocurrido en tu vida positivo? Y cuando hablamos de este primer eje, quiero que mires la hoja de papel o traigas a tu mente este cambio. Y el eje de la motivación lo que te busca es invitarte a que cuando ocurre el cambio, hay algo que te empuja para hacerlo. El primer metaprograma es este, y recuerda que el metaprograma es como si me quito los lentes y miro el mundo de cierta manera. Me pongo mis lentes y miro el mundo de una manera distinta. Es la manera en cómo miramos el mundo. Este primer eje de motivación es sobre todo, si recuerdas este cambio que tienes ahí escrito, es ¿qué te motivó o qué te empujó a hacer ese cambio? Velo, ahí lo que acabas de escoger tú.
¿Por qué? ¿Qué te movía a tenerlo? Voy a poner un ejemplo. Vivir con alguien, casarme. ¿Qué sí quería? Vivir con alguien. ¿Por qué lo quería? ¿Qué me jalaba a estar con alguien? Pero al mismo tiempo, en este continuum de este eje, también te hiciste el cuestionamiento de qué es lo que yo no quería, qué es lo que no me estaba haciendo suficiente. Y puedes darte infinidad de respuestas. Si ocupo el ejemplo de vivir con alguien, seguramente puedes darte respuestas como no quería estar solo, no quería estar sola, estaba cansado de llegar a casa y que solamente me recibieran los grillitos o el perro que tengo. Eso es lo que yo no quería. Pero entonces volteas y dices, ¿qué sí yo quiero? Ah, quiero estar con alguien, quiero vivir con alguien, quiero abrir mis ojos y voltear y tener a alguien junto a la cama, compartir la vida juntos, poniendo solo este ejemplo de vivir en pareja. Aquí lo que quiero es que lo traigas a tu propio ejemplo que tienes ahí escrito. En este eje de la motivación es, ¿qué te motivó a efectuar ese cambio que tú hiciste en tu vida? Y te vas a dar cuenta que hay muchas respuestas al respecto. Aquí lo interesante del eje es que hubo cosas de las que te alejaste, que no querías, pero también hubo cosas que sí querías. Por eso te motivaste a hacer ese cambio. ¿Y cómo sabemos que estamos en este eje? Porque sentimos esta parte, esta inquietud de yo ya no quiero esto, yo ya me quiero alejar de esto ya tuve suficiente y quiero esto. Este es un sueño muy grande que yo tengo, esta es una visión. Y es cuando jugamos este juego que es como un baile entre inspirarnos y desafiarnos. O sea, entre inspirarnos de decir, sí se puede algo más, yo quiero esta visión, y también desafiarnos porque es el jalar, ¿no? O sea, este es el romper obstáculos de ya basta, o sea, habrá decisiones que tengo que tomar. ¿Cuándo nos podemos empezar a mover de este eje? Cuando nosotros sentimos esta energía interna para empezar a explorar en nosotros. Cuando nosotros esta visión que tenemos ya nos cargó de la energía suficiente para empezar a explorar posibilidades. Y es donde viene el eje de la decisión. Y aquí en el eje de la decisión estamos hablando de un metaprograma o de una forma de ver al mundo o de unos lentes que nos ponemos, de cambiar de cómo nosotros empezamos a reflexionar, a pensar, a la parte de cómo nosotros comenzamos a hacer, cómo empezamos a actuar. Y aquí en el eje de la decisión es cuando nosotros realmente sabemos que hay decisiones que tenemos que tomar. Ya estamos inspirados, ya sabemos de qué nos queremos alejar, a qué nos queremos acercar, pero bueno, ya que tenemos esta visión, es hora de empezar a tomar decisiones. Vamos a tener que empezar a tomar decisiones en las que vamos a investigar. Si estamos en la parte reflexiva, vamos a empezar a investigar, a hacer listas de pros y contras, a ver el riesgo que involucra, a ver qué recursos tengo para asumir el riesgo, o si estamos en la parte de actuar y en la parte de provocar el cambio, pues de repente vamos a tomar estas decisiones, ¿no? De la noche a la mañana. Aquí lo interesante del modelo de los ejes del cambio es permitirnos bailar sobre todo el metaprograma, realmente explorar todo el metaprograma de la parte de decisión. Aquí, cuando hablamos de explorar, hago hincapié es a que te tienes que autocuestionar, que tienes que entrar en procesos de autorreflexión genuina. Si volvemos al ejemplo de tu cambio que acabas de escribir, lo primero que te dije hace un momento es qué preguntas te hiciste que cargaron de energía tu decisión de cambiar, qué no querías, qué sí querías. En esta parte o en este nivel de decisión, si te pusiste los lentes de investigador y ¿será que sí tengo que vivir con este o con esta? ¿Qué le gusta, qué no le gusta? ¿Podremos estar juntos? Fortalezas, debilidades. ¿Estuviste pensando antes de abrir la posibilidad con él o con ella de decir, oye, pues vente a mi casa, yo me voy a la tuya para vivir juntos? ¿O fuiste más bien de estos que dices, ya, se acabó, punto, llevamos 6 meses de juntos, vámonos a vivir y a ver qué va sucediendo? ¿Cómo tú, cómo tú tomaste esa decisión de cambio que tú escribiste? ¿Cómo te estuviste moviendo en este eje? Y generalmente, aquí quisiera agregar, hay gente que sí se va a los polos, ¿eh? Hay gente que dice, ya, me la juego y voy con todo, no pienso mucho, hago las cosas. Hay otra gente que dice, no, yo la verdad planeo, investigo, reflexiono, me pongo a pensar antes de aventurarme a hacer algo. Y ambos extremos, pues generalmente te llevan a decisiones muy extremas. Aquí la invitación es a cómo te vas moviendo en este continuum cuando hablamos de cambiar. Y vuelvo al ejemplo de lo que escribiste. ¿Cómo hiciste tú ese cambio que te pedí que escribieras? ¿Fuiste totalmente impulsivo en tu decisión? ¿Provocaste esta decisión? ¿O te pasaste mucho tiempo investigando antes de tomar esa decisión de cambio? ¿O te estuviste moviendo en este continuum?
Y cuando estamos en la parte de decisión, en el eje de motivación, lo que nosotros buscamos es tener esta visión que nos permita movernos. En la parte de decisión, lo que nosotros buscamos es claridad. Es claridad en la toma de decisión, es saber que ya nos molestamos lo suficiente, que ya exploramos lo suficiente y que sabemos que podemos tomar esa decisión y estamos dispuestos a hacerlo. Y estamos dispuestos a movernos, ¿dónde? Hacia trabajar en nuestro juego interno. ¿Y a qué me refiero con juego interno? A lo que nosotros estamos pensando. Es tomar la responsabilidad de que el cambio, la pareja, la pandemia, eso está allá afuera, eso es un estímulo externo. Está. El juego interno es cómo yo estoy viviendo, cómo yo estoy pensando, cómo yo estoy sintiendo este estímulo externo para producir o para actuar un resultado. Y es donde viene el eje de la creación. Y lo que buscamos en el eje de la creación es realmente llenarnos de estas estrategias, saber cómo nosotros lo vamos a empezar a implementar. Y es un metaprograma que nos permite pasar del saber, de lo que está aquí en mi mente, de lo que yo ya me imaginé que quiero ser, de cómo ya me imaginé que quiero la vida, y es cerrar esa brecha al hacer. Y ahora, ¿qué acciones yo tengo que tomar para que esto que yo siento aquí, que esto que yo veo en mi mente, esto que yo siento en todo mi cuerpo, cómo pasa a la acción? ¿Cómo paso de la mente al músculo? ¿Cómo esto ya está produciendo resultados allá afuera? Conductas observables para alguien más. ¿Cómo esto ya tengo una consecuencia? Y en este metaprograma es bien interesante porque a veces a mí me ha tocado con los clientes, con las personas con las que he tenido oportunidad de trabajar, que llegan a este punto y como que parece que nos quedamos atorados, porque en mi mente es exactamente qué es lo que quiero, ya estoy convencida, ya tengo la información, ya sé que ahí es donde quiero estar, pero soy incapaz de dar este paso. Y es la ventaja de explorar todo este metaprograma, ¿no? ¿Cómo paso de lo que yo sé a lo que yo hago? Es interesantísimo porque es cuando genuinamente llegamos al nivel de cómo. Ya estoy súper motivado, ya decidí que me voy a ir a vivir con aquel, ya tomé la decisión, ya sopesé, ya vi pros y contras. Ahora la gran pregunta es cómo. Y empieza este juego que comparte Grisel, ¿no? El juego interno, el juego externo. El juego interno es cómo yo co-creo la manera en cómo voy a implementar este cambio o cómo yo acudo a alguien más, hago una lluvia de ideas, comienzo a leer, platico con alguien, pregunto a alguien que ya vive en pareja, utilizando el ejemplo que llevo yo conversando con ustedes, de qué manera me muevo en este metaprograma para crear el cambio. Repítalo, para crear el cambio. Ya estoy motivado, ya hice la decisión, ahora la gran pregunta es que tengo que hacer cosas para que el cambio se dé y comience a crearlo. Y sería este el metaprograma número 3, ¿no? Y retomándolo con el ejercicio que han estado haciendo con David, no sé qué preguntas se te pueda ocurrir que puedan hacer. Bueno, aquí en esta parte de la co-creación es lo que acabo de compartir, ¿no? Aquí, ¿cómo le hago? El ejemplo que yo tengo, lo que tú escribiste, el cambio que tú hiciste, lo estamos haciendo en retrospectiva, que eso es lo padre. Ya lo viviste, ya lo hiciste, lo único que te dije es tráelo acá al presente y has estado jugando con él. ¿Qué hiciste para que ese cambio sucediera? Cualquier ejemplo que tú te hayas puesto. ¿Investigaste? ¿Platicaste con alguien más? ¿Hiciste una lista enorme de ideas? ¿Te pusiste a estudiar? ¿Sentaste a aunar? ¿Cómo es que tú construiste y creaste ese cambio que tú llevaste a efecto en el ejemplo que tienes tú por escrito, ¿no? ¿Y cómo sabemos que nos podemos mover de la parte de la creación? Es cuando ya hay estas acciones específicas. En el ejemplo que tú estás haciendo, cuando tú supiste que el cambio ya estaba ahí, o sea, cuando tú supiste que tú ya habías cambiado, que ya estabas haciendo cosas distintas. Y por lo regular es cuando ya hay algo en el mundo externo que es ejemplo, que es producto, que es consecuencia de lo que tú empezaste a hacer distinto. Y es en esta parte donde viene el eje de la integración o el metaprograma de la integración. Y aquí, cuando empezamos a ya realmente solidificar los cambios, también entender como que ya vivimos toda esta danza, vivimos todo este proceso, estamos en este nuevo mundo de cambio, y aquí realmente lo que se trata es de solidificar. Y cuando hablo de solidificar es, pues habrá personas que siempre van a tratar de ver las similitudes. Ah, mira, es como algo que era en el pasado, es como algo que yo leí, es como algo que yo aprendí. Y habrá personas que lo que quieren es ver todo lo que es diferente.
ah, mira, sí, mi vida ahora es completamente diferente. Pero la invitación aquí a verlo como un continuo, de verlo como un metaprograma, es realmente valorar y celebrar lo que tú hiciste que sí funcionó, echarte esas porras, esas ganas, ese genial, bien hecho, seguir adelante, pero también cuestionarte qué podría funcionar mejor. Y si algo no funcionó mejor, o si algo no está funcionando como tú quieres, ¿qué necesitas para que funcione como tú quieres? Es esta parte de solidificar el plan, porque el cambio ya está en ti. Simplemente vamos puliendo los detalles, vamos haciéndolo más a nuestra manera, vamos realmente ya haciendo ese cambio. Aquí, cuando hablamos de la parte del metaprograma de integración, el cambio está ocurriendo, ya ocurrió, está gestionándose, gestándose, y este metaprograma te invita a que seas, por un lado, evaluador, que vayas evaluando cómo se va dando, pero también que seas reforzador. Esto es interesante. Ya me fui a vivir con él, ya me fui a vivir con ella. ¿Cómo vamos? Ya llevamos 2 meses juntos. ¿Qué podría yo sacar de esto? ¿Qué pros, contras he aprendido en este proceso? ¿Qué evaluación le doy a esa parte? Pero también al mismo tiempo la parte de estar reforzando, porque finalmente es un cambio pensado. No fue de la noche a la mañana, por eso pasamos los otros 3 metaprogramas. Y entonces se vale echarse porras, y estoy siendo coloquial. Vamos súper bien, wow, excelente. Abro mis ojitos, lo volteo y está él ya con la taza de café, como siempre lo soñé, y wow, me siento plena porque está sucediendo eso. Es decir, ¿qué porsto te avientas para estar reforzando el cambio que ya tú viviste, ¿no? Lo interesante es este continuum de brincar de qué te motivó, que es pura energía, cómo tú fuiste tomando la decisión, tomaste la decisión, creaste el cambio, empezaste a vivir el cambio, y lo interesante es cómo vas integrando esto a tu nueva vida, cómo lo vas evaluando y cómo lo vas reforzando. Los 4 grandes elementos de los ejes que te permiten hacer genuinamente un cambio bien significativo. Y verlo, los primeros 2 ejes, la parte de motivación y decisión, es cuando nosotros preparamos el cambio. Y es el bucle, el modelo lo llama el bucle de la preparación. Y los ejes de creación y de integración es cuando nosotros implementamos el cambio, o es el bucle de implementación. Y aquí me fascina la palabra bucle, o sea, porque es ir y venir. O sea, no es un proceso en el que ya pasé el 1, check, ya pasé el 2, check, ya pasé el 3, check. Pues así estaría sencillísimo y no tendría nada de interesante estos procesos de cambio. Sino es este ir y venir, es darnos ese permiso y no sentir que estamos retrocediendo. Es entender que así es el proceso del cambio, es este viaje que nosotros vamos haciendo y que nos va a costar, dependiendo de cómo pensemos, salir de la parte de la preparación, pero también cuando estemos implementando nos vamos a tener que regresar, cómo le hago, cuál está mi referencia interna, entiendo cómo está dentro de mí, pero cómo está afuera, y es como esta espiral, porque cuando nosotros nos vamos moviendo como humanos, no somos lineales, no somos lógicos, somos psicológicos y nos movemos en espirales. Entonces este ir y regresar, hacer como este baile, esta danza de cuando vamos cambiando, nos permite vivir de una forma mucho más tranquila el proceso. Y en este ejercicio que tú acabas de hacer, pues te puedes dar mucha idea de cuál es el metaprograma que estás utilizando, cuáles son los lentes. Si hay un extremo de las preguntas que te fue muy fácil contestar, ejemplo, a mí siempre me ha sido muy fácil contestar qué es lo que yo quiero, ¿no? Y lleno de estas imágenes y de estas ideas, es muy difícil contestar qué yo no quiero, ¿no? ¿De qué me quiero alejar? Ah, bueno, ya sé en dónde está mi metaprograma. Y la idea no es cambiar por cambiar, sino la invitación de los ejes del cambio es a que cada cambio en tu vida va a requerir un nivel distinto tuyo. Va a requerir que te sitúes en una parte de un asterisco tuyo distinto. Les pongo asterisco, pues porque eso van formando los metaprogramas, asteriscos. Y por eso la idea de aprender a navegar. Como tú ya has navegado, te ha ido muy bien, porque aquí estás. Y hay que celebrar eso, y hay que felicitar eso. Pero eso es algo que tú ya haces bien. Si ahora siento que estoy atascada, si empiezo a sentir esta frustración, bueno, saber que hay más herramientas. Saber que me puedo hacer preguntas distintas a las que yo me estoy haciendo para poder navegar de una mejor manera. ¿Qué es mejor o qué es peor? Regreso a lo mismo, dependiendo de los resultados que tú quieras. Si estás dando resultados, adelante, vas por el buen camino, síguele por ahí. Si sientes que podrías hacer más, que los resultados no se están mostrando como tú quieres, pues es cuando vale la pena empezar a explorar otras herramientas. Esto es bien rico porque finalmente para navegar todos somos humanos
y nos aventamos ya sea a tu pequeño riachuelo, a tu río o a tu mar, pero vas. Y hay gente que está en su barca pequeña, desde una pequeña balsa hasta un transatlántico o un acorazado militar. La diferencia finalmente es la preparación que tú tienes para navegar en estos elementos y saber hacia dónde vas. Escucho mucha gente conversar que el cambio lo agarró por sorpresa, que el cambio le llegó de improviso, que él no pensaba que esta situación iba a suceder y que tenía que adaptarse a lo que pues, la vida le estaba mandando. Eh, Cuestiono un poco esta manera de pensar, sin embargo, aquí yo creo que lo interesante es, si bien no te dimos una receta, porque no hay un primero haz esto, luego haz esto, luego haz esto, lo que te mostramos es un menú. Y ahí lo interesante es qué tanto tú quieres prepararte y ser verdaderamente capitán de la nave que tú estás navegando. Y esa nave es tu propio cuerpo, es tu propia esencia, es tu propia persona y hacia dónde te estás moviendo. Hay gente que deja que la corriente lo lleve y para donde jale está bueno, ¿no? Y está bien si se siente contento en ese ámbito. Pero también hay gente que le gusta tomar las riendas y decir, ¿qué es lo que yo quiero? Y comienzo a moverme hacia allá. Para esto sirve mucho la parte de los asteriscos, nos gusta llamarlos los asteriscos, ¿no? Siempre cuando platicamos con nuestros clientes les decimos, ¿y cuál es tu asterisco? ¿De qué me estás hablando? Bueno, déjame te platico. Primero, entonces, son los ejes del cambio. ¿Dónde te estás moviendo en los ejes del cambio? ¿Qué te motiva? ¿Qué decisiones tienes que tomar? ¿Cómo has construido tu cambio y cómo lo estás viviendo? Lo dije hace unos minutos, para que esto suceda tenemos que echar mano de algo que tenemos valioso como seres humanos y es nuestra capacidad de autorreflexión, es nuestra capacidad de pensar, es nuestra capacidad de hacer un alto en el camino y decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿De qué va esto? Estoy recibiendo este tipo de estímulos, estoy creando esto en la cabeza, tengo estos lentes puestos que son mis marcos de referencia, mis juicios, mis metaprogramas, y luego entonces, ¿qué hago con todo este cúmulo de cosas? Lo interesante es llegar a ese nivel, ¿qué hago? Y no dejar que meramente la emoción te domine y tu estado sea hacer pura emoción, ¿no? Que es donde entonces encontramos gente que me dice o que nos comparte, estoy lleno de frustración, estoy lleno de miedo, estoy lleno de ansiedad, estoy lleno de estrés. Hey, calma, espera. Haz un alto en el camino y cuestiónate antes de decirme que estás haciendo estrés. Como, ¿para qué caramba lo haces, no? Es que no puedo, los medios son más fuertes que yo. A ver, espérate, date cuenta y nota lo que estás diciéndote. Y para esto las herramientas que acabamos de compartirles, ¿no? Y ahí les estamos poniendo las preguntas que se pueden hacer, que las hemos ido haciendo de alguna forma, David y yo, para que puedan expandir esta parte de los ejes del cambio. Y regresando, antes de iniciar con las preguntas, que espero que haya muchas, no porque necesariamente se las podamos responder, pero seguramente abriremos la posibilidad o los dejaremos con más dudas, que también es algo muy positivo cuando hablamos de procesos de desarrollo y procesos de cambio. Que recuerde siempre, cerrando la metáfora de aprender a navegar, no podemos cambiar el río en el que estamos, no podemos cambiar el mar y pues hay muchas cosas, muchos estímulos externos que ahí van a estar y que tratar de luchar contra eso nos puede generar mucho desgaste, pero sí podemos cambiar lo que nosotros hacemos. Específicamente hablando de esto, cómo nosotros pensamos la situación, cómo nosotros nos llenamos de recursos internos, cómo nosotros expandemos esto que tenemos dentro de nosotros, que nos va a permitir de alguna actuar de maneras distintas. Por peor es lo genial del cambio. Eso lo vamos a decidir nosotros. Que si es mejor, si es peor, también es un significado. También desde qué punto de vista lo estamos viendo, desde qué lentes lo estamos viendo y permitirnos vivir todo este proceso, toda esta espiral, para que más adelante también lo podamos reflexionar y lo podamos disfrutar. Tiene que ver mucho con la parte de que te hace el permiso de usar tus poderes como persona, ¿no? Pensar y sentir, que es innato a nosotros, pero esto también nos permite actuar y hablar. Y en ese sentido, el reconocer qué está ocurriendo acá adentro, qué juego interno yo traigo, y observar el juego externo, lo que está sucediendo allá afuera, te permite, insisto mucho, hacer un alto en el camino. Hay gente que, pues lo que agarra es cualquier salvavidas que encuentre, pero ni siquiera está navegando su nave, ¿no? Va en una nave, pero no es suya. Es suya, estoy siendo metafórico, pero alguien tiene el timón y el timón de su vida. Y a veces el timón lo tiene tu trabajo, el dinero, tu pareja, los hijos, no lo tienes tú. Cuando hablamos de cambios genuinos, lo que tú tienes que entender es, a ver, ¿qué pienso? ¿Qué siento? ¿Qué voy a hacer?
y cómo voy a conversar y hablar esto que yo voy a hacer. Y lo que hemos compartido contigo es una teoría que puede ser bien interesante si te das el permiso de ponerte a reflexionarla y decir por dónde me ando moviendo. Primero, en qué nivel de cambio ando. En el 0, en el 1, en el 2, en el 3. Y ahora, una vez que determino qué quiero genuinamente, porque a lo mejor quiero más de lo mismo, y meramente es un cambio incremental. Y Daniel decide, pues en vez de hacer 20 minutos de jogging, me aviento 45 y soy feliz. Perfecto. Habrá gente que dice, no, yo quiero brincar y hacer otra cosa distinta. Y ahora voy a empezar a hacer kickboxing y empiezo a desarrollar otro tipo de comportamientos. O quizás lo que la gente dice es, no, tengo que hacer un proceso más de evolución y revolución para no ser el que yo era antes. Y ahí puedes encontrar N cantidad de ejemplos. La gente que dejó el alcohol, la gente que salió adelante después de un proceso catártico traumático y que se constituye como una persona distinta. Y lo que agregamos con los ejes del cambio es esta serie de cuestionamientos para que sepas de cómo va eso que yo quiero hacer. ¿Qué me motiva? Una vez que me motiva es cómo tomo esa decisión, cómo creo ese cambio y una vez que lo estoy implementando, cómo lo voy evaluando y cómo me gusta mucho la parte de cómo me voy echando porras en el camino para llegar a ese lugar donde yo quiero llegar. Y aquí mi participación la cierro haciendo hincapié en eso. Si no sabes para dónde vas, pues da igual para dónde vayas. Pero el hecho de que estés acá sentado escuchando esto puede que tengas acá en la mente ciertos cuestionamientos que te llevan a preguntarte qué quiero o a dónde yo quiero ir. O al menos que por lo menos se abra la posibilidad que me digas, híjole, David, no tenía esas preguntas existenciales en mi cabeza y estamos acabando esta conversación y tengo más dudas que antes de que empezáramos esta conversación a las 10 de la mañana. Lo cual es bueno también, porque eso finalmente habla de que estás buscando moverte hacia algún lugar, ¿no? Gracias por llegar hasta el final de esta plática. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a suscribirte a nuestro canal de YouTube.